Creo que es relevante que para hablar de esto y contextualizarlo, hablemos de la relación que existe entre el sistema de pensiones y el tema fiscal en nuestro país. Esta historia arranca no en 1998, sino que en 1969. ¿Por qué en el 69? Porque en el 69 se crea el primer sistema de pensiones contributivo en El Salvador para cubrir en primer término a los trabajadores del sector privado. El Seguro Social arranca en El Salvador en el 54 con un programa de salud exclusivamente y en el 69 con su programa de pensiones. Antes del 69, y aunque parezca increíble, antes del 69 los trabajadores del sector privado de El Salvador, al llegar a la edad legal de vejez o por incapacidad o fallecimiento, no tenían ninguna cobertura. Ninguna. Y un esquema contributivo en el sector público se estableció hasta en 1975 con la creación del INPEC. Entonces, los sistemas de pensiones empezaron a funcionar en el mundo a principios del siglo XX. En El Salvador empezaron a funcionar a fines del siglo XX, ¿verdad? Y esa condición, pues, habla un poquito de nuestro nivel de desarrollo como sociedad y de los esquemas de protección que tenemos para nuestra población, pero ese es un tema aparte. En lo que es medular para mencionarles ahorita es esos esquemas que empezaron a funcionar eran basados en un esquema que en el calor de pensiones se llama sistema de reparto, que significa básicamente lo siguiente. Miren, todos los que estamos en edad de trabajar cotizamos, eso no nos es ajeno. Cotizamos a un fondo común que es administrado por una entidad pública, llámese ISS, llámese INPEC. De ese dinero que colecta de las cotizaciones de todos, cubre sus gastos de operación la entidad, paga las pensiones de los que ya cumplieron derecho y con el diferencial tienen que ir creando una reserva técnica a la compañía de seguros para cubrir la contingencia que no es tan contingente de que esas personas que hoy están cotizando como activas van a llegar a la edad legal de vejez y le van a demandar a la institución que le pague una pensión. Por tanto, para encontrarse en equilibrio sus finanzas, y esto es relevante por si les gusta la matemática financiera y la actuaría, para que estuviera actuarialmente equilibrado, el valor presente de esas pensiones que se van a pagar a futuro debería ser igual al monto de las reservas técnicas que estas entidades deberían tener en sus balances. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, pues por dogma de fe, ¿verdad? ¿Verdad? Es el dogma del calcio. Resulta y viene a ser que en un estudio actuarial que se hace precisamente a raíz del análisis para ver si se establecía la reforma, se estableció que el valor presente de las obligaciones contingentes del ISS y del INPEC, en virtud de las cotizaciones que 500.000 personas que estábamos afiliados a esos regímenes habíamos hecho, ascendían a la cifra de 11.000 millones de dólares. Y para respaldar 11.000 millones de dólares en pasivos contingentes contaba con unas reservas de 360 millones de dólares. Eso para que usted se haga una idea del tamaño del problema. Entonces, cuando se hace la reforma, y yo creo que es importante que esto se entienda, la reforma se hace con el objetivo de ponerle un alto a la generación de ese déficit, transfiriéndole la responsabilidad al trabajador de financiarse su pensión. Uno puede pensar un montón de cosas alrededor del ISS y el INPEC, ¿verdad? ¿Por qué es que tenían 300 millones de dólares para respaldar 11.000? ¿Verdad?
La principal causa, y eso hay que decirlo con todas sus letras, es porque el sistema ofrecía pagar mucho cobrando muy poco. Como que si, ¿verdad? Tan sencillo como, no sé si ando el cuadrito aquí, no lo ando, lo quité porque dan ganas de llorar. No, ya suficiente. La licenciada se puso dramática al principio. Yo vi más de alguna lágrima rodar por alguna mejilla de pensar de que no le iban a dar pensión, pero no es el caso. Pero lo que les quiero mencionar es lo siguiente: en el ISSSTE y el INPEP las condiciones eran bien laxas para obtener una pensión. En el ISSSTE usted cotizaba el 3% de su salario mensual, ¿sí? Y al cabo de 15 años, pagando el 3% de su salario mensual, usted obtenía el derecho de, por vida, a una pensión equivalente al 55% de su salario. Una multiplicación rápida: 3% por 12 meses por 15 años, en términos de salario da 6.1 salarios cotizados. ¿Ya? Eso es lo que usted le pagó al ISSSTE. A cambio de esos 6 salarios nominales, aquí no estoy poniendo inflación, crecimiento de salarios, todo eso para hacer como más burdo el ejemplo, pero sigue siendo válido, ¿verdad? Por esos 6 salarios que usted le pagó al ISSSTE, el ISSSTE se comprometía a pagarle a usted, ya les lo mencionaba, el 55% de su salario mensualmente, de aquí a la eternidad, ¿verdad? A la eternidad, porque hasta que usted se despache, ¿verdad? Y es, so long, my friends, ¿verdad? Ahí nos vemos en el otro barrio, ¿verdad? Entonces, mientras eso no pase, el ISSSTE tenía la obligación de pago. 55% del salario significa que en un año el ISSSTE le pagaba 6.6 salarios. Es decir, que usted, entre comillas, saca su inversión en un año y a partir de ahí son flujos adicionales. Eso, visto de forma individual, suena fabuloso. Visto en forma agregada, son 11.000 millones de dólares de déficit. Y los economistas tienen un dicho que no nos gusta, pero que es cierto: no hay almuerzo gratis. Y si el ISSSTE y el INPEP ofrecieron pagar algo y no tenían pisto para pagarlo, alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo tiene que pagar? El Estado. ¿Y el Estado quién es? El Estado somos, cuando conviene, el Estado somos todos. Cuando se toman decisiones, no lo somos, pero cuando hay que pagar la cuenta, el Estado somos todos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, señor, señorita, señora, si no lo sabía, deben al menos 11.000 millones de dólares por decisiones que se tomaron desde 1969. Y lo malo de esta historia es que el tiempo de pagar la cuenta ya llegó desde el año 2002, porque de los 300 y pico millones de dólares que les hablaba anteriormente, se acabaron en el año 2002. Esa es otra buena nueva para aderezar su desayuno. Y al acabarse el pisto, los pensionados del ISSSTE y el INPEP respaldan el pago de su pensión con la promesa del Estado de que, como no tienen dinero propio, el Ministerio de Hacienda les tiene que mandar el dinero para pagar. Y eso es válido tanto para los que se quedaron allá como para los que se trasladaron acá pero que nos deben algo por lo que cotizamos allá. A eso se refiere esta frasecita rimbombante: las pensiones de los que permanecieron allá. Ay, Dios, este sabotaje, el Ministerio de Hacienda está saboteando aquí. Las pensiones a cargo del ISSSTE y el INPEP directamente son para su población afiliada, que por cultura general, si les interesa el dato, ¿qué aprendiste hoy, mi amor, en el seminario? Que en el ISSSTE y el INPEP hay 100.000 pensionados ahorita, y que hay 15.000 personas que todavía están cotizando activamente, y que en las AFP hay 2.3 millones de afiliados, de los cuales 1.600.000 nunca cotizaron al ISSSTE y al INPEP, pero hay otros que sí cotizamos al ISSSTE y al INPEP, y que por tanto el ISSSTE y el INPEP
o el Estado somos todos, nos deben algo. Y eso que nos deben se nos va a reconocer eventualmente cuando cumplamos el derecho a pensionar. Pero para que les quede claro, ni para una cosa ni para otra tiene dinero propio el Estado, ¿verdad? Para que todos nos sintamos mal de muchos, ¿verdad? Consuelo para todos, ¿verdad? Porque el Estado somos todos. Entonces, siguiendo con esta historia, ¿verdad? Y tal vez la charla de Félix les alegra un poco más, ¿verdad? Pero sigamos en el caminar, sigamos en el bregar de la vida. Desde el 2012 en adelante, entonces el Estado de El Salvador en su presupuesto general tenía que incluir una partida para transferirle dinero al ICE y al INPEC para que pague las pensiones. No creo que cause shock aquí en esta sala decirles que el Estado de El Salvador tiene un cierto problema de caja y una cierta tendencia a gastar más de los ingresos que tiene y a generar anualmente déficit fiscal. ¿Y qué tal déficit ha sido financiado por los últimos 10, 12 años con la colocación de deuda? De ahí para acá, ¿verdad? Como Buzz Lightyear, to infinity and beyond, ¿verdad? Entonces, ese gasto de pensiones se tenía que financiar como cualquier otro gasto público, con recaudación fiscal y con colocación de deuda para el financiamiento del presupuesto en general. Como año con año se presentaba un presupuesto desfinanciado, tenía que llevar a la par una autorización para deuda. En el año 2006 hay un cambio legislativo y se plantea que ya no es posible aprobar más deuda. Al no ser posible aprobar más deuda, el gobierno en ese momento tenía que presentar el presupuesto del 2007 balanceado entre ingresos y gastos. ¿Ya? Y entonces se planteó una solución creativa: sacar el gasto de pensiones del presupuesto general de la nación y crear un fideicomiso que se encargaría de emitir deuda para cubrir el pago de las obligaciones del ICE y el INPEC. Y ese fideicomiso que emite deuda es administrado por el actual Bandesal, y la deuda que coloca debe ser adquirida de forma obligatoria con los recursos de las cuentas de ahorro de los trabajadores afiliados al nuevo sistema. Las condiciones de emisión están establecidas en la ley. El año pasado ustedes recordarán que hubo una reforma. Se estableció en 2006 que hasta el 30% de los ahorros de los trabajadores se podían invertir en estos instrumentos que se utilizan para financiar la deuda del ICE y del INPEC. Dicho límite se alcanzó el año pasado y se incrementó a 45%. Esta fue una reforma de marzo del 2012. La tasa de interés que devengan esos instrumentos está establecida en la ley. Y la ley plantea que esos instrumentos devengan LIBOR más 75 puntos base y se revisa cada 6 meses. Cuando inició el fideicomiso en 2006, la primera colocación, este volado, no lo vuelvo a hacer. Cuando inicia el fideicomiso, LIBOR más 75 implicaba una tasa anual de 6%. No muy diferente de lo que el Estado de El Salvador le paga a cualquier inversionista en un instrumento de 25 años plazo como este. Pero en 2008, ustedes recordarán, hubo una crisis internacional severa, que hizo que las tasas de interés a nivel mundial se vinieran para abajo, incluida la LIBOR, que sirve de referencia para el pago de intereses de esta deuda.
Y entonces ustedes aquí en esta columna podrán ver la evolución de las tasas de interés que se están pagando sobre esa inversión de carácter obligatorio. La tasa más reciente anda cercana a 1,40. Entonces, el tema, la vinculación con la situación fiscal del país es la siguiente. El Salvador tiene una deuda por pensiones que no proviene del funcionamiento de este sistema, sino que proviene del funcionamiento del sistema anterior, que cuando se cambia de esquema se hace evidente. ¿Por qué se hace evidente? Porque en lugar de seguir recibiendo el Estado sus cotizaciones, las cotizaciones de cada trabajador se van a una cuenta de ahorro privada. Y entonces es cuando el ICE y el INPEP deberían haber tenido los 11.000 millones de dólares para pagar su pasivo contingente, pero no lo tenían. Entonces, el vínculo con la situación fiscal es ese. Y venimos, y en lugar de ir creciendo la capacidad del Estado para pagar esa deuda, en realidad, durante todos estos años lo que ha habido es una tendencia a tirar un poquito para adelante el problema. Pero el tirar para adelante ahorita ha significado que los trabajadores cuya pensión ya no depende del Estado, sino que de su ahorro, van a percibir montos menores de pensión de lo que podría generarse en virtud de que una parte significativa de su ahorro se está invirtiendo a tasas muy bajas. Para recordarles la lámina donde estaba la rentabilidad a marzo es 6%. Pero ese 6%, como todo promedio, a veces disimula realidades. Tenemos la mitad invertida en instrumentos emitidos por este fideicomiso al 1,40. Y por otro lado, hemos tenido la suerte hasta hace unos pocos días de que el desempeño de las inversiones, sobre todo de los bonos soberanos salvadoreños, había sido muy bueno durante el último año. Y la otra porción de inversiones no obligatorias, de marzo de 2012 a marzo de 2013, generó una tasa de rentabilidad anual superior al 12%. Cuando usted promedia el 12% de una con el 1 y pico de otro, le da un 6. Y el 6 le suena súper bien, en términos generales. Pero el 6 esconde que hay una realidad problemática en el fondo. Y entonces, evidentemente, el Estado hace uso, al final vamos a hacerlo notar, el Estado hace uso de esta fuente de recursos porque tiene que seguir pagando pensiones. Ahí hay una responsabilidad. Pero, y visto desde el punto de vista de los 100.000 pensionados, pues qué bueno. Pero visto desde la óptica del 1.600.000 o de los 2 millones de afiliados cuya pensión aquí se tiene que financiar única y exclusivamente con ahorro, tenemos un problema. Porque no podemos desconocer la realidad fiscal del país, ni dejar de pagar pensiones de los que ya cumplieron derecho, pero tampoco podemos dejar de lado la realidad que esta situación tiene que ser corregida a fin de que las personas puedan generarse una rentabilidad adecuada y que su ahorro crezca de forma suficiente para que las pensiones de futuro no sean una fracción tan pequeña respecto de lo que hoy se está pagando. Porque hay un tema de fondo. Las pensiones a cargo del ICE y del INPEP aseguran como mínimo una tasa de reemplazo del 63% del salario, teniendo 25 años de cotización. Pero para los afiliados cuya pensión dependerá del monto de su saldo,
no hay una tasa de reemplazo asegurada. ¿Verdad? Moraleja de la historia, para ir concluyendo en cosas muy concretas. Se necesita revisar a profundidad el régimen de inversiones de los fondos de pensiones, sin desconocer la realidad fiscal del país, porque no nos podemos abstraer de esa realidad, ¿verdad? Eso es un tema importante de tener en cuenta. Pero el hecho de que la gente no sepa que el financiamiento de hoy de las pensiones a cargo del ICE y del INPEP se realiza a costa de pagar menores pensiones a futuro, es importante que se entienda y que las personas tomemos conciencia de la relevancia de solicitar, de que se revise esa condición, porque eso no es sostenible.